Todos, un gusto. Bueno, no teníamos nada pautado, así que eh, estaría bueno si quieren, podemos generar una serie de preguntas o cómo crees vos, Eloy, que lo desarrollemos. Sí, yo lo que por ahí había pensado es que por ahí puedas comentar un poco desde la Dirección Nacional de Agroecología, cómo es la estrategia para trabajar en el territorio, un poco comentando, bueno, es nueva, es la primera en Argentina, entonces que comente un poco por ahí eso y por ahí en una segunda instancia comentar un poco por ahí que has estado presente con el caso de la Aurora, comentar un poco este, los años que tienen de datos generados allí, así que, y después al final hacemos las preguntas para que puedas ir respondiendo. Bueno, un gusto. Bueno, creo que ha sido muy importante que este gobierno y desde el inicio del año pasado haya pensado que la agroecología va, va aumentando su escala, digamos, el reconocimiento a todos los productores que están haciendo agroecología, a los movimientos, a los investigadores, a los municipios que hacen agroecología, algunas provincias que ya también tienen leyes de agroecología. Entonces, me parece muy interesante también el proceso, cómo fue. Yo me recibí en el 86 en La Plata y siempre estuve muy vinculado a Santiago Sarandón, que fue la anterior charla, y cuando La Plata, la facultad empieza a hacer ese camino de agroecología en los años 90, ya había egresado, pero estaba vinculado y trabajaba en Tres Arroyos, y trabajaba para una cooperativa, era asesor de una cooperativa y de una escuela, y tomo mi primer curso ahí en el 97 de agroecología y en el 98 me invitan a ser director de producción del municipio de Tres Arroyos y después director del plan estratégico. Y siempre mantuvimos ese grupo de Juárez donde estaba la Aurora. En ese momento, casi Tres Arroyos, que es un municipio de 580.000 hectáreas, que es un municipio muy pujante, nosotros habíamos calculado en el plan estratégico hasta el PBI, era un PBI de Suiza. Era realmente una comunidad que tiene buenos suelos, que tiene un recurso importante. Ahí en el 98-99 se fundían también los productores. Y se fundían básicamente porque en los años 90, un poco antes, hasta 12 productos un productor podía llegar a hacer en Tres Arroyos. Y poco a poco, se fue desplazando todo lo que tenía que ver con pasturas, todo lo que tenía que ver con un concepto que se manejaba, que era recuperar el suelo. Producir, recuperar, descansar. Y eso, en cierta manera, qué sé yo, de alguna manera creíamos que con el fertilizante lo reemplazábamos, una mirada que tuvimos. Y la agroecología nos permitió tener otra mirada, salir del margen, entender que el margen era una de las cuestiones, pero que en realidad cuando uno maneja un sistema, un establecimiento agropecuario, son muchos los márgenes y que hay que vincularlos, y cuando uno vuelve a repensar todo el establecimiento en su conjunto, en todos sus subsistemas, en todo eso se da cuenta que pone relaciones en marcha que a lo mejor, cuando hay veces que alguno dice, no, porque en realidad el trigo no les da tanto. Y uno dice, bueno, pero el trigo es una partecita. La otra vez decían en Guaminí, productores de agroecología, el trigo se lo tuvimos que dar a las vacas. Pero no hay ningún problema porque era semilla nuestra, eran pocas labores, y nosotros las vacas le vino bien también. Bueno, no sacamos lo que queríamos ahí. Pero no está ninguno endeudado, no tomó créditos para asumir esa siembra. Entonces, la agroecología ahí en ese momento se fundían todos porque básicamente los productores habían quedado con dos cultivos, uno que era trigo y girasol.
Entonces cuando estaba alto el trigo, vendían el trigo, dejaban el girasol, y cuando estaba alto el girasol, al revés. Y en ese año bajaron los dos, entonces se fundían todos. Y ahí el intendente me dice, ¿cómo podemos acomodar esto? Y ahí nos juntamos con gerentes de cooperativas, con colegas, hicimos una mesa multisectorial en el 99, 1999. Y ahí ya empezamos a hablar con los productores, hablamos de agroecología. Y de entender el municipio como un sistema, y qué cosas venían de afuera del municipio, qué podíamos hacer. Ahí me acuerdo, el gobernador, y vino a Tres Arroyos, era Rucau, su vicegobernador era Felipe Solá, y ahí decíamos, hay que fomentar la agroecología, hay que desalentar la urea y dar esa plata por otro lado, porque el nitrógeno se puede generar con los cultivos, y la fertilidad se genera con los cultivos, no se genera con un fertilizante con 2, 3 nutrientes. Y eso los productores lo entendían. El plan fue muy exitoso, pero fue tan exitoso que me costó un poco la cabeza, porque, bueno, esos procesos cuando hay tanta gente, hay veces que políticamente genera alguna cosita, y era muy participativo, y bueno, así que trabajé del 98 al 2003 y me fui, pero me sirvió muchísimo esa mirada, tener ese rol y cómo encarar las cosas. De ahí siempre seguí asesorando y trabajando en educación, hasta que llegó un día, o sea, hace, no sé, 7, 8 años, de Guaminí, que empezaban todas estas cuestiones de agroquímicos y de la problemática de lo que pasaba con las aplicaciones, y ahí Guaminí decide discutir, charlar, llamar a distintos especialistas para hacer, hizo una mesa agropecuaria para discutir qué modelo a seguir, y cuando fui, había muchos productores y enseguida el municipio se dio cuenta que había interés. Entonces les propusimos empezar a trabajar en agroecología y ahí hicimos las primeras 100 hectáreas, creo que era el 2014, por ahí. Hoy tiene más de 6.000 hectáreas, sin agroquímicos, desendeudados, como les decía, capitalizados. Y bueno, y empezamos a trabajar y de esas 100 enseguida casi todos empezaron a aumentar en agroecología. Y alguien vino y nos dijo, ¿por qué no hacen una red de municipios? Porque venían de los municipios, todos muy interesados, iban a la Aurora, miraban y les gustaba, y a otros campos. Y ahí hicimos la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, y seguimos avanzando, y yo en esos 4 o 5 años di más de 200 charlas, más de 20.000 asistentes, y fuimos por distintas provincias y se fueron adhiriendo a RENAMA. Hoy estamos superando los 35 municipios, también nos invitaron de Uruguay, construimos también una red en Uruguay y después en España. Y en una de esas, el 2019, hay un problema en Exaltación de la Cruz, me llaman ahí para hablar de agroecología, con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y ahí tomamos contacto con Hernán Rachid, que hoy es subsecretario de Agricultura Familiar, y me llaman en febrero, enero de 2020, que querían hacer una dirección de agroecología dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, y que querían un perfil técnico. Y bueno, cuando vine a hablar, y le comentaron al ministro que querían hacer una dirección, el ministro se charló y se discutió bastante y se entendía que la agroecología es muy importante para la agricultura familiar, pero debía ser por lo menos aportar a la discusión de qué tipo de agricultura queremos. Que no tenía que ser una agricultura tan homogénea como la que estamos teniendo, y la agroecología sabemos que nos puede brindar esas herramientas. Así que a partir de ahí se empezó a tramitar la nueva estructura. Se tardó mucho por pandemia y el 9 de agosto, se oficializó la Dirección Nacional de Agroecología, y también está dentro de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. O sea que se le dio un rango como dirección nacional más alto del que se había propuesto para empezar a caminar y a charlar un poco qué es esto de la agroecología, visibilizarla. Entonces, cuando hablamos con el ministro, cuáles serían las ideas, pensamos, ya a partir de ahí empezamos a trabajar en una ley de fomento de la agroecología, que se presentó la semana pasada. Empezamos a trabajar muy
pensando cómo visibilizar, porque hay mucha agroecología en el territorio, hay muchos movimientos, hay muchos productores, y claro, y si no es el Estado, una dirección que empieza a preguntar, que empieza a ver los actores, es difícil que se visibilice. Entonces, para nosotros, y siempre teniendo en cuenta los tiempos políticos, la visibilización es uno de los grandes programas que queremos aportar. Lo habíamos hecho de alguna manera con el canal Encuentro, con Autos Sustentables, que está siendo vista por más de 500.000 personas, por la televisión alemana, por la televisión francesa, que venían a ver cómo trabajábamos en agroecología. Entonces, la visibilización nos parece fundamental. Tenemos un programa que tiene que ver con todo lo que es datos, con todo lo que es la geoespacialización de la agroecología, de las experiencias. Nosotros queremos trabajar con productores, con municipios, con provincias y con los ministerios a nivel nación y también algo que no se ve, pero también estamos trabajando internacionalmente, cambiando un poquito la postura de Argentina con la agroecología. Nos tocó trabajar 20 días con el representante argentino para FAO en la discusión de lo que tenía que ver con el Comité de Seguridad Alimentaria, un poquito con esta mirada de la importancia de la agroecología. Y bueno, esas también son cosas que hay que hacer hacia adentro del ministerio. Entonces eso para nosotros es fomentar, es consolidar. Estamos viendo para el año que viene, queremos aumentar la cantidad de grupos de cambio rural en la agroecología, por ahí lo veía el coordinador, a Diego Belardocchio. Hoy hay unos 35 grupos de agroecología. Quisiéramos tener grupos de agroecología en todo el país, municipios de agroecología en todo el país. Tenemos que revisar un poquito el ordenamiento territorial. Tenemos que tratar que todos, si son orgánicos, agroecológicos, biodinámicos, permacultores, pueden hacer sin que un agroquímico te queme un frutal, un monte, o que, como nos pasa, hace poquito nos aprobaron un trabajo internacional con el grupo de Damián Marino, donde en la Aurora demostramos que tenemos a más de 300 metros, más de 10 agroquímicos, ¿no? Y todo el tiempo tenemos mermas de rendimiento porque a alguien se les escapa las gotas, ¿no? Esto que dicen que no se volaban, pero realmente se vuelan. Entonces hay todo un trabajo de fomento, de consolidación, de educación, de extensión. También estamos trabajando para que todo lo que es comercialización tenga que ver con la mirada agroecológica, que tiene que ver con el trabajo en grupo. Queremos y estamos reglamentando la ley de agricultura familiar para que la certificación de lo agroecológico vaya a través de los sistemas participativos de garantía. Hay varias experiencias y ya se está terminando el texto. Y también charlando con Senasa cómo sería la forma de generar los atributos que tiene la agroecología en los productos. También lo vemos de forma participativa, lo vemos de forma comunitaria, lo vemos como un proceso de aprendizaje. Y bueno, y también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver ordenamiento y, como decía, la protección. Entonces estamos fomentando las ordenanzas municipales de fomento a la agroecología, las leyes provinciales y, como vimos hace poco, con la Ley Nacional de Agroecología. Me parece que hay leyes que tienen que ver con el cuidado del ambiente que no se están ajustando a derecho, digamos, porque hay ciertas agriculturas que invaden a otras, y me parece que es todo ese combo, ¿no? Es fomentar, como lo estamos haciendo, la apicultura, fomentar actividades que aumentan la diversidad, rendimientos, duplicamos la rentabilidad. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene, el lunes, estamos con el ministro recorriendo algunos campos agroecológicos, porque también hay que hacer docencia y formación hacia adentro y hacia las otras áreas para entender que la agroecología es una oportunidad, que estamos frente a un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma tiene que ver con una construcción comunitaria, tiene que ver con alimentos que nos den vida, y esos van a surgir de suelos que tengan vida, y no como medio siempre dijimos, suelos drogados, que para poder producir y mantener los rendimientos hay que meterle falopa todo el tiempo, si no, no pueden producir.
y volver a pensar en la salud. Hoy tenemos una falsa percepción de salud de los suelos, de los cultivos y de las personas, porque a mí me dicen, tal persona murió de COVID, pero estaba bárbaro, qué sé yo, y yo digo, ¿estaría tan bárbaro? ¿Cómo estaría su sistema inmunológico si todos los días comemos alimentos con trazas, con un poquito de agroquímico, un poquito? Ahora resulta que estoy comiendo un queso crema que tiene un conservante, que está medido. ¿El conservante para qué es? Para que no crezcan bacterias. Educación, incorporando la agroecología a nivel primario, secundarios, terciarios. Ojalá que demás provincias nos demanden todas estas cuestiones educativas, formativas. La provincia de Buenos Aires largó un programa de agroecología, capacitando un montón de técnicos, el INTA con el MOOC. Ahora la Facultad de La Plata lanzó una tecnicatura, más de 600 inscriptos, hay una demanda muy grande porque las facultades no están todavía cambiando sus currículas para tener agroecología como materias de grado, como tiene La Plata hace 20 años ya. Bueno, son cambios que hay que dar y es una oportunidad, así que estamos frente a un cambio de paradigma, complejo, duele un poco a veces, pero también es una oportunidad y hay que disfrutarla. Y eso es parte del paradigma, la energía, la empatía, la solidaridad, la comprensión y que no todo es sustancia, que precisamos otro tipo de investigación, donde no solo lo que se pesa y lo que se ve es lo que vale y lo que puedo demostrar, sino que la tranquilidad, la felicidad, la vida que nos rodea cuando vamos al campo. Ayer me decían, aparecieron un montón de pajaritos que antes no estaban, y la alegría de los animales. Así que bueno, como introducción, no sé, para abrir el debate, creo que he presentado a grandes rasgos algunas de las cositas que pensamos hacer con la Dirección Nacional de Agroecología. Bien, perfecto, Eduardo, buenísimo. Si querés por ahí te hago unas preguntas de esta introducción que fueron escribiendo, y por ahí lo que te decía antes, por ahí si podés comentar un poco algunos datos de la aurora, cómo fue, bueno, lo que es la aurora, digamos, como ejemplo para la FAO y demás, ¿no? Así que ahí vamos con Juan Bricio, que está preguntando, dice, hola Eduardo, dejo por acá una idea, propuesta, ¿tienen pensado desde el área de agroecología gestionar una base de datos confiable de productores agroecológicos? Sí, sí, sí. En realidad, estamos haciendo toda una sistematización con todos los actores que tienen que ver con el desarrollo de la agroecología. Y también con datos bases del territorio, ¿no? Y eso para nosotros es el mapa de actores al cual bueno, me olvidé de decir que también otro de los programas, que es el programa 2, tenemos 9 programas. El programa 2 es un plan participativo de agroecología. Vamos a ir invitando por orden alfabético a las provincias a participar y un poco también a compartir la ley de fomento de la agroecología para seguir aportando al debate y queremos que esos actores que están trabajando en el territorio saber qué piensan, ¿no? Así que nosotros estamos muy atentos a la construcción que se puede hacer ahí en el territorio, porque sabemos que a lo mejor el Estado puede estar hoy y a lo mejor no está mañana. Tenemos experiencias de municipios que han crecido muchísimo agroecológicamente y en algún momento el gobierno se ha corrido y lo que garantizó que ese grupo pueda seguir y que aumente fue que realmente entendieron que la agroecología era su camino y que la agroecología era su forma de producir y vivir. Para nosotros consideramos que la agroecología es una forma de vida, entonces eso es lo que consolida el territorio y lo que nos puede dar posibilidad de un cambio. Así que es muy importante poder estar al tanto. Hay un formulario que estamos enviando en forma así como muy poco oficial para invitar, ya lo hicimos hace un año para invitar a ver a diferentes actores qué expectativa tenían de la dirección, y bueno, ahora lo vamos a hacer a nivel de provincias, lo vamos a hacer a nivel de
de productores, lo vamos a hacer a nivel de investigadores, vamos a ir haciendo reuniones para poder comunicar todo lo que se pueda y que todos de alguna manera vayamos haciendo este camino. En realidad uno está hoy como representante del territorio y creemos que la dirección es un puente, que nos pueda encontrar y podamos, esto que tiene que ver con la producción, con el consumo, con un cambio en la forma de concientizar y alimentarnos, es el camino que queremos hacer. ¿Eloy? Gracias, Eduardo. Sí, sí, muy claro. Estaba silenciado, perdón. Gracias, Eduardo. Buenísimo. Bueno, me preguntaban de la Aurora. La Aurora es un campo de 650 hectáreas, mixto. Era parte de un grupo, de una cooperativa de Benito Juárez, que en los años 90, como tantas cooperativas, se fundió. Y otra vez, ante ese hecho que se fundió, el grupo de productores fue el que me siguió bancando como técnico. Y bueno, empezamos en los años 90, pero sin embargo, el que ha mamado eso tiene una satisfacción muy particular y no eso no se construye fácilmente. La Aurora es, como digo, un campo de 650 hectáreas, de un productor admirable como Juan, que era parte de ese grupo. Su padre había sido presidente de la cooperativa desaparece, y Juan de joven había ido a trabajar con los Cuom, ayudarlos, y cuando fallece el padre tiene que hacerse cargo del campo, algo que no tenía muchas ganas porque estaba muy contento ayudando y trabajando ahí en Formosa. Y con su señora vinieron con su familia ahí a Juárez, y justo ahí se formó el grupo de cooperativas de Juárez y iba de Tres Arroyos ahí. Y bueno, el campo es mixto, el campo tiene una parte, hace bastante que no hablo de la Aurora, así que tengo que pensar, tiene como unas 180 hectáreas de bajo, tiene unas 300 agrícolas y un resto de cerros, ¿no? Que hay que manipular ahí las pendientes y todo eso. Bueno, desde el inicio empezamos a hacer con Juan cultivos asociados, trigo, siempre con trébol rojo, porque ahí andaba bien. Después hemos usado trébol blanco, hemos usado por ahí cebadillas. Y bueno, en la medida que fuimos entendiendo el manejo del suelo y entendiendo cómo se generaba la fertilidad con los cultivos y la importancia que tienen las leguminosas, fuimos teniendo rendimientos muy buenos, la ganadería estaba presente en todos los lotes, nos dimos cuenta de la importancia de alimentar el suelo con la bosta y la orina, diseñamos una máquina para enterrar los caños y llevar las bebidas al medio de los lotes, y ahí muchas veces la facultad vino a monitorear. Hubo un par de tesis doctorales donde se comparaban 3 campos, incluido la Aurora, mixtos familiares, de aproximadamente ahí entre 600 y 1000 hectáreas, con 3 empresariales. Y bueno, lo que se vio es que todos estos campos mixtos, familiares, y en especial el de Juan, gastábamos la mitad en energía, ¿no? Para que el modelo predominante, cuando mirábamos los márgenes o cuando hacíamos la cuenta a nivel de eficiencia energética, la eficiencia era la misma, la producción era muy buena, años de 6.000 kilos de trigo, 5.000, en realidad en 25 años teníamos 300 kilos de diferencia con los vecinos a favor de ellos, pero ellos con 300, 400 dólares de costos y nosotros casi siempre con 150. Eso nos abrió mucho la cabeza, que hoy vuelve a pasar lo mismo. Yo vengo de La Primavera, que es un establecimiento, digo porque estuvimos ayer recorriendo, un establecimiento ese de La Primavera, 1.200 hectáreas, y también para hacer 1.200 hectáreas, antes de la agroecología en el 2014, gastábamos $300.000, en el 2019 gastamos 100.000, y la producción, igual ahí tenemos 250, antes había 500 de soja, y cuando yo decía vamos a achicar soja, estuvimos cambiando, me decía no, porque mi caja es la soja.
y ahora tenemos 250 y bueno, cuando analizamos el EIQ, el coeficiente de impacto ambiental, antes estábamos en 50 EIQ por hectárea y lo bajamos a 11. Y la rentabilidad, antes se generaba $0,60 de renta por dólar invertido y ahora estamos en 2,50. O sea que la rentabilidad más que se duplicó en ese establecimiento. Y Juan nunca, volviendo a la Aurora, Juan nunca sacó un crédito. Cuando hubo que comprar un tractor de 0 kilómetros, se compró. Si bien Juan anda en una camioneta que la tiene de 0 kilómetros, una Ford 50, del año 1950, pero si su señora viajaba mucho, él lo que decía, ojalá que le pueda dar lo que precisen mis hijas, y si consideran que ir a la facultad es lo que quieren, ojalá que lo puedan hacer, que me tenga plata para hacer eso, y vivir así, como vivo, estoy contento, y bueno, sus dos hijas son profesionales. Ya les digo, nunca tuvo que sacar un crédito, y si uno va al campo, los alambrados están en estado, los lotes están impresionantes, y cuando vino el INTA a medir, teníamos mucho más fósforo, teníamos mucha más materia orgánica, una producción que nosotros la miramos distinto, no hablamos de kilos de carne, sino que Juan un día me dijo, yo con 100 toneladas de carne vivo muy bien, Eduardo. Bueno, y empezamos a producir 100 toneladas de carne, y por ahí había técnicos que decían, pero acá podrían meter más animales. No, porque lo que sobra es para alimentar el suelo también. Eso es muy importante, cambiar la cabeza. Que no es que se pierde, que se desaprovecha. Las plantas fotosintetizan y todo eso va al suelo. Y si el suelo está más gordito, las plantas están más gorditas, digamos que si estarían como un animal con grasita, también los trigos se comportan mucho mejor con un pulgón, con una roya. Y bueno, empezamos a ampliar toda esa mirada. Y bueno, lo que Juan al principio me decía en los 90, yo lo que quiero es tener tranquilidad, la tuvo. Hoy ya tienen 74, 75 años, ya están jubilados, siguen trabajando porque es lo que les gusta y donde les gusta vivir, pero han contagiado a muchísimos productores, como hoy decía de Guaminí, que dicen queremos ser como la Aurora, queremos un planteo parecido, queremos llegar a una cosa, charlando, y todas esas experiencias que después se trasladaron a Córdoba, al grupo de Adelia María, al grupo de Acequias, a otros lugares importantes bueno, que también van en el mismo camino, ¿no? Desendeudándose, generando, entendiendo los procesos, investigando junto con los investigadores, generando una investigación participativa en el establecimiento, mirando todo el establecimiento. Así que bueno, esa es un poco las experiencias de estos años, ¿no? Para resumir un poquito. Estoy, Eloy. Perdón, estoy acá con unos problemas técnicos que se me cae a mí acá el Zoom y se sigue todo, y cuando vuelvo se incorpora todo de nuevo, y como estamos grabando quería ver más que nada que estos cortes que hubieron, que más que nada para que quede grabado para la gente que no pudo estar. Bien, sigo con las preguntas, Eduardo, si te parece. Dale. Como te decía antes, Oscar Pereiro pregunta si le puedes dedicarle un tiempito, un par de minutos ahí está saludando Oscar, a la producción hortícola. Te agarramos como Mirta Legrand, hicimos la pregunta cuando justo estaba... Con una nuez agroecológica. Una pasa de uva de San Juan agroecológica. Yo no me dedico tanto a horticultura, si bien soy nieto de quinteros de La Plata y hice los desarrollos de horticultura en invernáculos en los años 90 en Tres Arroyos, teníamos quintas ahí, pero al ver cómo todo se iba hacia un uso
ilimitado de agroquímicos, preferí correrme, y eran esos tiempos de los 90 donde todo era mucho más trabado que ahora, y así que no es mi fuerte la horticultura. Entiendo, cuando uno conoce y trabaja y cambia la cabeza de los principios agroecológicos y utiliza los principios agroecológicos, uno se da cuenta que tiene siempre cosas para ver, como me pasa que voy a Formosa y por ahí estamos con bananas, con mangos, o con educación ahí, o arroz ahora. Pero no sé qué decirle, me parece que la huerta, esto, poner en marcha los principios, cómo recupero los suelos, cómo hago asociaciones, cómo genero el suelo. Me parece que un problema grave que también tenemos que pensar es que la horticultura debe incorporar animales. Para mí, no puede ser que esté todo el tiempo importando bosta de criaderos y eso, cuando a lo mejor se puede pensar que podrían tener, otro día hablamos eso en Córdoba, con productoras, incorporar ovejas y ovejas lecheras, a lo mejor, porque yo decía vacas y ella me decía, ovejas estamos acostumbradas, podríamos manejar ovejas. Uno con una vaca por hectárea podría tener toda la bosta que precisa en la hectárea, y podría sacar leche todos los días, y entre varios tener varias vacas y tener leche para el grupito y hacer quesos, y al dueño de la vaca le podría quedar el ternero, que podrían representar 100.000 pesos en un año, ¿no? Pero lo más importante es que generaría la bosta. Entonces, pero cuando uno genera la bosta y tiene que generar un pedacito para comer, está generando el lugar de recuperación de la huerta, y aparte cuando hay bosta y hay animales, hay más fauna benéfica, cosa que está medida y lo tenemos también medido. Cuando aparecen animales, hay mucha más fauna benéfica. Y me parece que aumenta uno la cadena trófica que tiene que tener para que lo que uno está manejando, cuanto más completa esté la cadena, menos problemas voy a tener, ¿eh? Y voy a necesitar menos insumo. Entonces, estar abierto y pensar cómo completo esa cadena. Si una vaca es muy grande y preciso hacer inseminación y el toro y todo eso, bueno, pueden ser ovejas. Tenemos un plano vino muy importante. Venimos de ahí de Roque Pérez, que hicieron un matarife para corderos y para cerdos, y están con distintos tipos de ovejas, como las Texel o como la del INTA, muy linda, Pampina, doble propósito. Me parece que hay todo un camino ahí importante a desarrollar. No sé si te completé la expectativa que tenías vos de Huerta, que te hable, pero salió por ahí la charla. Bien, perfecto, Eduardo. Mirá, acá justo que Hernán se tiene que ir, vamos a darle, dice, ¿cómo vincularme a Renama y si hay formas de credencializar a los productores hortícolas agroecológicos? A Renama, en su página, y ahí también hay un WhatsApp que está subiendo muchísima gente para compartir las experiencias. En especial ahora se ha avanzado en muchos municipios que tienen molinos para hacer harina agroecológica. Estamos tramitando con el Ministerio de Desarrollo varias pasteurizadoras para hacer leche agroecológica. Hemos hecho un protocolo, también hemos hecho ahora con SENASA un protocolo para apicultura agroecológica. Así que entrar a la página y ahí pedir para vincularse. Nosotros desde las comunidades tratamos que también incentiven al municipio para trabajar en agroecología. Y bueno, nosotros por ahora como dirección todavía tenemos que generar un canalcito ahí de YouTube, hace muy poquitito que estamos oficializados, creo que 15 días, en mi designación, y grupos de horticultura, y tenemos, o sea, estamos vinculados en especial un poco más con Córdoba, con Mendoza, ahí tenemos técnicos dentro de la dirección que tienen mucha experiencia, ¿no? Así que bueno, vincularse y ver cómo acompañamos esos procesos. Perdón, quería render un poquito la pregunta que por ahí tiré así escrita medio torpemente. Yo trabajo en el municipio, digamos, y estoy tratando de llevar adelante hace tiempo un programita, digamos, de incentivo, vamos, y de articulación con productores hortícolas, siempre fomentando la agroecología. Conocí Renama a partir, digamos, de la capacitación que hice en Procadis, digamos, del MOOC del INTA,
Y bueno, me traté de comunicar un par de veces por el Facebook y demás, pero no he tenido mayor respuesta. Me interesaba saber si existía una forma de vincular. Más que nada para saber si hay un espacio donde pueda llegar a sumar, sumar el relevamiento que se pueda para poder empujar líneas, así, leyes o distintos tipos de programas para fomentar específicamente a los productores agroecológicos, que lo que me interesa más que nada son los llaman los huerteros, que es lo con los cuales tengo contacto. En esa línea me interesaría saber si existe una forma de credencializarlos, de que haya si hay credenciales que sean, se certifiquen un cierto grado, digamos, de emprendimiento agroecológico, porque también estoy vinculado con SENASA y a través, digamos, o sea, se los releva y se los inscribe a través de RENSPA, de RENAF, pero nada que, como para separarlos, como para darles un poquito más de valor a su producción y que su producción no tenga que estar a la vista, digamos, del consumidor al mismo nivel que la producción de la verdulería, que no tiene esos cuidados que le hacen estos productores, que son pequeños productores, y que tratan de marcar la diferencia apuntando a la agroecología. Nada, eso se quería saber. ¿Qué municipio estás? Azul. Ah, Azul. Mira, nosotros en Renama Sí, sí. está la barriga. Te diría que vuelvas a insistir, porque hay veces que es mucha la demanda y Renama es una organización sin fines de lucro, donde se hace todo a pulmón y hay veces que, bueno, estamos tratando también con la dirección ayudar para que no se pierda esa información y seguir acompañando. Programas acá en el Ministerio de Agricultura Familiar, está trabajando mucho, mira, el lunes se inaugura, o sea, se está trabajando, el lunes va el ministro Deró, que se ha fomentado mucho ahí la huerta, y me parece que el municipio, tiene que ir metiéndose en los programas que tiene el Ministerio, te diría Agricultura Familiar, la subsecretaría. Sí, tengo contacto con la Secretaría de Agricultura Familiar acá. El tema es llegar a un tipo, vamos, de contacto de alguien más específico en la cuestión de agroecología para poder ver qué posibilidades de acercar insumos, o sea, digo, ya con la posibilidad de certificar el trabajo de estos huerteros también estaría muy bien. En su momento, lo de certificar es otra cosa. Por un lado tenés el programa bonaerense de agroecología, que está dando como un aval de productores agroecológicos. La certificación, para ser serios, es un proceso que todavía lo estamos trabajando. Imagínate que hace tan poco que estamos y todavía se está discutiendo si va a ser nosotros creemos que es con los sistemas participativos de garantía, donde se involucre el municipio, donde se involucre SENASA, donde se involucren las instituciones que se tengan ahí a mano para generar una construcción y cambiar la idea de que una empresa venga y te dé un certificado de que sos, que haces lo que decís, y que eso sea una construcción donde el municipio con sus instituciones dicen todos estos productores trabajan en forma agroecológica y tienen todos estos atributos. Y no tener que decir, bueno, tenés dos hileras de lechuga, vas a sacar 15 cajones, te doy una etiqueta por 15 cajones, no me vaya a vender más de 15. Agroecología es otra cosa. Agroecología es un productor que está consustanciado, que como si maneja bien las cosas, si maneja el equilibrio, tiene menos costos. Ya desde ahí, y siempre lo manejamos así, tiene una gran ventaja. El que hace agroecología tiene la ventaja que lo hace equilibradamente, que produce bien y que tiene menos costos. Desde ahí ya, y si a su vez lo vende en una cadena corta, más ventaja todavía. Y a su vez, el consumidor, y si el municipio puede armar una feria agroecológica, el consumidor sabe y se da cuenta que ese es otro producto. Entonces, fortalecer también, y eso es también una tarea del municipio, fortalecer todos esos eslabones. Hoy y en la pandemia se ha visto claramente la diferencia que hay entre productos y también la conciencia del consumidor de verle la cara al que produce, de saber que no tiene conservantes. Entonces, bueno, vamos de a poco y
no ahorquemos a la agroecología, sino que démonos cuenta que es un proceso de construcción entre todos y que no es solo darle, ojalá que podamos garantizar que hay un grupo en azul trabajando de esa manera. Pero no me parece que tendrían que salir 10 cajones con el certificadito de por ahora, qué sé yo. Es muy costoso, es un seguimiento muy grande. Entonces, Más que nada como forma de incentivo, porque o sea, siempre cuando mucha gente está dispuesta del vamos a trabajar agroecológicamente, más que nada porque quizás muchos son bolivianos que han estado en el conurbano trabajando, digamos, como empleados bañados en agroquímicos, entonces acá encaran otra cosa. Pero otra gente por ahí no tiene esa idiosincrasia, esa experiencia, y te dice, bueno, sí, yo está bien, trato de no usar nada, pero me llega el bicho moro y tengo que agarrar y tengo que salvar la producción. Entonces, de una forma, como algo que le dé una puesta en valor al esfuerzo, digamos, de tratar de sostener una producción sin, además, de forma agroecológica. Bien, Hernán, mirá, por ahí, perdón, para la anteúltima charla de este ciclo de webinarios va a estar, que está presente acá, Rodrigo Tizón. Él es el coordinador de la red de agroecología de INTA y va a estar hablando justamente de lo que decía antes Eduardo, que era SPG, que es un sistema participativo de garantía. Va a comentar un poco las experiencias que él ha trabajado y por ahí te puede llegar a servir para el municipio de allá de Azul. Nosotros, bueno, acá en la dirección hemos incorporado una persona, una técnica, una ingeniera agrónoma, que es la coordinadora del SPG de Córdoba, que creo que es uno de los mejores SPG que tenemos. Son 60 horticultores, donde todos los fines de semana van 800 personas a comprar, y donde ellos garantizan que lo que hacen es agroecología. Y ahí ha intervenido la Secretaría de Agricultura Familiar, ha intervenido algunos actores institucionales que también le dan el marco, y eso fue una construcción que hicieron los productores, que no estuvo el Estado para hacer eso. Y ya te digo, y ha generado un montón de puestos de trabajo, y básicamente lo que hay que trabajar, cuando vos me decís eso, es también la formación de esos productores, porque un productor que te diga, viene el bicho moro y le tengo que aplicar algo, bueno, todavía por ahí capaz que le faltan conocer otras herramientas. Así que me parece que está bueno que con el municipio, a lo mejor apoyándose con algún grupo de cambio rural, con algún técnico, que puedan trabajar estas cuestiones para encontrar soluciones al tipo y forma que están planteando la huerta. Porque muchas veces un bicho moro viene y te ataca porque tenés todo un monocultivo. Si a lo mejor tenés un cultivo intercalado, asociado, ¿cuántas veces no ha pasado que de tener, me acuerdo con Juan, tener un sorgo sembrado con vicia y venía el bicho moro y nos comía toda la vicia? Pero en realidad el cultivo principal era el sorgo, así que, bueno, se habrán comido algunas vicias. Y entonces es cambiar la mirada también, ¿eh? Sí. Bueno, para seguirlo charlando. Bueno, yo me tengo que retirar, tengo otra diplomatura ahora. Es muy, muy bueno todo. Sigo en contacto. Muchas gracias. Estás muteado, Eloy. Perdón. Ahí está. Perdón, Eduardo. Ahí seguimos entonces. De Santiago dice, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué factores considerás que pueden romper la hegemonía del paradigma de la revolución verde y la agroindustria en favor de la agroecología? ¿Solo falta tiempo? Y el tiempo es importante. Es importante porque el tiempo, más la visibilización que está tratando de hacer el Estado, de los productores que se van encontrando. En esta pandemia muchísimos técnicos se han capacitado, hacen experiencias, y técnicos era muy importante. Había muchos productores que querían hacer agroecología y no encontraban dónde apoyarse, ¿no?
Y antes lo veían como un gran experimento y ahora son más conscientes que quieren ir hacia eso. Entonces ya no es un gasto pagar un técnico, sino que es una inversión. Y eso está cambiando, y está cambiando muy rápidamente. Así que, claro, por ahí el que nunca escuchó esto y lo ve se pone ansioso y quiere hacer todo rápido y la naturaleza tiene sus tiempos, así que uno tiene que cambiar y aprender y entender y bajar la ansiedad, que es una de las grandes eh, formaciones que tenemos que tener, y bueno, y el proceso va. Lo primero que hay que cambiar es acá, y después en cada campo, si es un campo grande, chico, me acuerdo ahí Amadeo, que ese campo tan grande, empezamos con 60 hectáreas, después hicimos números y vimos, y enseguida pasamos a 700, 800. También es como mirar, ¿no? Es un cambio en la mirada. Y el tiempo me parece que va a ir. Porque por otro lado, cuando uno le dice a un productor, fíjate qué bueno que aumentaron todos los precios de los commodities, pero mirá qué loco cómo te aumentaron todos los insumos, y mirá qué bueno que vos estás usando menos. Esas son cosas muy llamativas, ¿no? A ver, entonces, la pregunta de cómo hago para usar menos insumos, cómo se construye la fertilidad, cosas bien básicas que a lo mejor no las habíamos pensado así, ¿no? Bien, seguimos, Eduardo. Edwin pregunta si apoyan con créditos para la implementación de la propuesta agroecológica. No te escuché bien porque se cortó. Si apoyan con créditos. Perdón, sí, si apoyan con créditos para la implementación de la propuesta agroecológica. Mira, la dirección es muy nueva, estamos tratando de armar un poco de estructura de equipo, pero en realidad el ministerio tiene montones de herramientas que son las que cada vez tienen más mirada agroecológica. Ahora el ministerio está trabajando en un programa nacional de fomento a la ganadería, y la ganadería es como clave para el aumento de la agroecología. Así que trataremos de poder volcar en esa línea de créditos que aparezcan todo lo que tiene que ver y ayuda a la agroecología, ¿no? Al apoteramiento, a las bebidas, a los molinos, a lo que es pasturas, todas estas cuestiones que hacen a una ganadería donde ponga en valor esto de la fertilidad, y a partir de ahí se le abona todo el proceso productivo. Y a su vez, algo que es complicado, que es toda la comercialización de la carne, ¿no? Nosotros hemos avanzado muchas veces más con trigos agroecológicos, con maíces, con soja, se han generado molinos, se han generado muchas cosas. Ahora la ganadería, la comercialización es más compleja. Vamos a tratar de ir metiéndonos de a poco, pero tiene otra serie de elementos que, bueno, que justo en estos momentos está en plena discusión, ¿no? Así que hay varios programas, hay algunos programas que está lanzando también la Secretaría de Desarrollo Regional, y bueno, nosotros hoy tuvimos una gran reunión con Argentina Armónica, por ahí con los municipios que ya van fomentando la agroecología. Y bueno, de a poco trataremos de ir acercando esos programas que tiene el Ministerio, y que alguien que lo está pensando en forma agroecológica puede tener herramientas para llevarlo a cabo. Bien, perfecto, Eduardo. Otra más, dice Marta, ¿es posible neutralizar el peso de los grupos económicos y los laboratorios en nuestro sistema productivo? Y yo creo que eso es muy utópico, ¿no? La mirada mundial tiene una mirada. En todos lados, bueno, van pasando cosas que hacen que algunas cosas que nos dijeron que eran muy así, no son tan así. Y bueno, para mí me parece lo importante es que en cada lugar haya algún productor que genera experiencias y que le sirve a otros, y en esa región se va consolidando un modelo,
y a partir de ahí ir armándolo después. No tengo expectativa de... es muy cortito el tiempo que tenemos, y bueno, ojalá que cada uno vaya tejiendo esa red, ¿no? Las presiones siempre van a estar, y por eso nosotros con Renama siempre hemos trabajado para hacer una red de productores y municipios que demuestran que se puede producir de otra manera. Bueno, después estarán los tiempos, estarán las presiones, las políticas que harán que algo se desarrolle más o menos. No creemos que productor que entiende la agroecología y que la pone en el territorio no se corre, aumenta, contagia a otro. Ahora hay otros que por ahí no están abiertos al cambio. Hay otros que, y tienen toda la razón, creen que lo que están haciendo es lo que se hace y lo que se puede hacer y que no queda otra. Bueno, lo que quisiera que esa forma de producir no me afecte a un productor que está desarrollando un proceso agroecológico, y bueno, y que tengamos toda la libertad de ejercer la Constitución Nacional, ¿no? Que es el artículo 41, y es que la forma que utilicemos de producir no contamine ni el aire, ni el agua, ni el suelo, ni los alimentos. Si garantizamos eso, será la agroecología, será como lo quiera llamar, pero basémonos un poquito en eso. Bien, perfecto, Eduardo, seguimos. Adri dice, hay muchos conceptos de agroecología. ¿Cuál es el que maneja el ministerio y bajo cuál se ha creado la Dirección Nacional? Ah, qué complejo eso. ¿Cómo? Y nosotros tenemos una mirada sistémica, holística, la llevamos en el cuerpo, la agroecología, y la pensamos así. Y de esa manera nos vamos contactando, hemos recibido aspectos de gente que trabaja en agroecología, y bueno, esto de lo participativo, de lo local, de la incorporación de muchos saberes, y como conceptos, bueno, está el concepto de los expertos del informe del GANESAN, que es lo que la FAO ha pedido a investigadores y especialistas, a analizar los distintos tipos de agricultura, y decidieron que la agroecología, esto FAO, Naciones Unidas, era la que podía tener las herramientas para mejorar la forma de producir, y a partir de ahí, el GANESAN habla de 13 principios, y FAO ha propuesto 10, y después hay pero están bastante bien esos 10 principios, están aprobados a nivel mundial, muchas veces para de alguna manera sistematizar experiencias. Vamos a usar la metodología del TAPE, que es la metodología que aporta FAO. También hay otras metodologías como el LUME, que es a partir de experiencias brasileras, que también las estamos trabajando como para poder comparar experiencias y avanzar en poder mejorar la agroecología. Y bueno, en realidad no tiene recetas la agroecología, sino estos principios que yo fui mencionando, ¿no? Lo social, lo productivo, lo local, regional, la mirada de género, la mirada de la salud, de la fertilidad, de una gobernanza integrada, del reciclaje, de ciclos biogeoquímicos, ¿no? Todo eso uno va poniéndolo en juego, y para eso, para poner en juego tantas variables, bueno, el enfoque de sistema y lo multijerárquico y multidimensional que implica una mirada holística, entender el todo, para de alguna manera organizar si lo que estás haciendo es a nivel de un predio, un establecimiento agropecuario, o es un municipio, o es una provincia, o es una nación. Entonces uno desde ahí va mirando y armando cómo en cada nivel jerárquico me tengo que vincular y poner y hacer que eso se sinergice. Y así funciona la naturaleza, ¿no? Generando sinergias. La naturaleza no funciona como dijeron que Darwin dijo, que es la capacidad de la adaptación, que queda el más apto. Si no, no habría selva, no habría todo eso. En realidad, Darwin después se desdijo de eso, ¿no? Pero bueno, para el mercado se vio lo que dijo primero. Como también Liebig, también, si uno lo
lo leía en el último tiempo de Liebig, era un biodinámico prácticamente. Hablaba de energía, ya no hablaba más de sustancia. Y esto es lo que está diciendo lo último de la física, la cuántica, la teoría de cuerdas, el acelerador de partículas, que todo es energía y que tenemos que tratar de entender que uno pone en marcha energías, por lo tanto las cosas no son cosas, sino que son objetos que se relacionan y uno tiene que empezar a entender eso. Que no es solo lo que uno ve para arriba en la planta, sino que están las raíces, que a su vez tienen que ver con los hongos, con esto. Y está todo eso, entender. Y volver a no solo a ver, sino a sentir y estar atentos, ¿no? Implica un cambio, implica una sensibilidad mayor que cada uno irá trabajando, ¿no? Por eso es difícil que en un curso, bueno, puedo dar una serie de tips, puedo dar una serie de cosas, pero después hay que también trabajarla y vivenciarla. Y cada vez que miramos algo, sacarnos un chip de nuestra formación para decir, ¿y esto está visto con esta mirada que tenía yo anterior o este nuevo concepto que fui adoptando? A partir de ahí, entre todos, vamos construyendo muchas veces miradas muy interesantes. Arrancamos con una solución y después, entre todos, por ahí terminamos con algo inverso, pero razonado, y que tiene que ver con lo que fuimos pensando y ampliando. ¿Lo compliqué mucho? No, va, me imagino que sí, si no, ahí era... Se fueron todos. No, mira, tenemos 80 personas todavía estables, así que no te preocupes, Eduardo. Quería seguir con... Bueno, no sé si ahí si se respondió Eduardo. Era Adri. Creo que respondí, sí. Hay que está Diego Velardó, que me gustaría que comente algo, Diego. Sí, por supuesto. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola, tardes. Diego. Hola, Eduardo. Bienvenido, Bueno, buenas tardes, Diego. muchas gracias. Gracias. Eduardo, siempre interesante. Además, estamos en este momento también compartiendo oficina. Así que bueno, siempre hablamos del desafío que implica en términos institucionales. Recién Eduardo hablaba de cambiar la mirada, cambiar la cabeza, bueno, yo siempre le digo que hay como un nuevo discurso dentro del ministerio que hay que lograr aceitar y lograr poder llegar a todos los actores, ¿no? Que es lo más difícil. Así que en ese sentido, nosotros desde Cambio Rural venimos acompañando, no solo celebramos que esté la dirección, digamos, que haya surgido la posibilidad de armar una dirección, sino que además también tenemos una demanda concreta que viene de parte de los y las productoras, que viene de parte de los grupos, que viene también de la mano de los técnicos, porque Cambio Rural no solamente atiende demandas del territorio respecto de las producciones, respecto de los actores, sino que también atiende de alguna manera o interpreta el territorio a partir del trabajo con los técnicos y las técnicas, y de ahí es que para nosotros, bueno, es fundamental poder contar con el acompañamiento de la dirección, de la persona de Eduardo y de todos los actores que están en el tema, porque la verdad que la masa crítica es cada vez más grande. Así que, bueno, en ese sentido vamos a estar trabajando y estamos trabajando ya juntos. Me gustaría poder tener cada vez más grupos. Depende un poco también del presupuesto, que siempre está en disputa, que siempre es finito, pero en la medida de las posibilidades siempre estamos tratando de incorporar este lenguaje, porque como decía Eduardo, es un lenguaje nuevo que empieza a caminar, que empieza a transitar, que suponemos que es el inicio, digamos, de modificar las prácticas, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí, Eloy, vos estás participando con nosotros, hay algunas compañeras y compañeros que están acá, que también están tomando el curso que logramos conseguir que el INAP nos financie un curso a través de la FAUBA, de especialización de agroecología. Así que, además del acompañamiento de los grupos y de la demanda que viene surgiendo, independientemente de que hay muchos grupos que, si bien no están inscritos en el programa, para trabajar la temática de la agroecología, hay mucho diálogo entre los promotores y las promotoras respecto de las posibilidades de hacer una transición o de empezar a intentar realizar una transición, y básicamente viene mucho de la mano de bajar los costos, ¿no? Nosotros, particularmente hoy en Cambio Rural, estamos trabajando
el segmento PYME, más allá de que con algunos directores regionales tenemos digamos, la necesidad de atender otras demandas que surgen del territorio, que por ahí no salen del sujeto que estamos llamados a atender en este momento, pero digo, en ese segmento básicamente hay una discusión muy fuerte en este momento respecto de ver cómo hacer para bajar los costos, cómo detener esos valores que vienen en picada de hace 30 años, que han hecho que 100.000 productores, alrededor de 100.000 productores, de estos productores pequeños, medianos, vienen no llegando a poder sostenerse dentro de la agricultura convencional, digamos. Así que, bueno, yo siempre le digo a Eduardo que el desafío es enorme. Tenerlo a Eduardo cerca es muy práctico para nosotros porque, digo, de verdad que la demanda esta que viene, recién surgía un poco, veía cómo se dio como un intercambio entre alguien que está atendiendo un mostrador que tiene que dar soluciones, bueno, es difícil eso. Porque todavía no está tan instalado el lenguaje de la agroecología y entonces estamos todos queriendo encontrar a alguien que nos pueda ir guiando en un proceso tan complejo y con un lenguaje tan diferente. Así que en ese sentido para nosotros es un placer compartir con Eduardo el camino y bueno, y vamos a acompañar en la medida de nuestras posibilidades todo lo que podamos para este camino. No sé si había una pregunta muy puntual, porque en el momento que me convidaron a opinar estaba peleando con mi hijo más chico acá, pero un poco quería comentarle un poco eso de cómo venimos caminando juntos, ¿no? No, Buenísimo. nada en particular, Diego. Ahí, Eduardo, te quería dar la palabra, que ya que estabas presente, poder comentar un poco, bueno, desde la coordinación de cambio rural, cómo venían trabajando y demás, que la verdad que fue una muy buena síntesis y está bueno lo que decías vos, lo de las capacitaciones para los técnicos, los promotores de cambio rural, los agentes de proyecto. Bueno, este curso de posgrado que estamos haciendo a través de la FAUA, que la verdad que está muy bueno. Y en definitiva, yo creo en lo particular que nos incentiva a seguir trabajando, a seguir construyendo redes en el territorio y así podemos dar una mejor respuesta a los productores y a la gente, ¿no? Tal cual, esa es la intención, digamos. Nosotros, bueno, la limitante de que el INAP nos haya financiado tenía que ver con que no pudimos llegar a donde en el IGEN habíamos pensado, que era en dar instrumento a los promotores y las promotoras asesoras, que son, para el público que por ahí no conoce Cambio Rural, son quienes están acompañando el proceso de trabajo de los grupos, que dentro de Cambio Rural es un periodo de 42 meses, o sea que empieza con una agenda de trabajo, con un trabajo grupal acordado entre ese asesor promotor que es un privado y un agente de proyecto que acompaña desde la institucionalidad. El programa está atendiendo hoy 500 grupos, tiene alrededor de 5.000 productores y productoras adentro, y atiende digamos, la cantidad de grupos, perdón, la cantidad de grupos que hay es bastante importante y eso hace que tengamos 400 y pico de promotores y promotoras que también podrían estar en este momento participando del curso, lamentablemente por estas cuestiones del INAP, los créditos y la cuestión contractual, digamos, nos obliga a que solo haya sido para gente de proyecto, que son quienes hacen, digamos, el monitoreo de trabajo desde las oficinas de INTA o desde las oficinas del Ministerio. Pero el desafío tiene que ver con eso, tenemos que poder llegar no solamente a poder brindar instancias de capacitación, como decía Eduardo al principio, que inclusive poniendo sobre la mesa la necesidad de modificar algunos lenguajes, como para llegarle a todos los promotores y promotoras, y como para llegarle fundamentalmente a los productores y las productoras que están teniendo que tomar una decisión con algo tan trascendente para ellos como es su modo de vida, digamos, para poder cambiar el modo productivo, ¿no? Bien, excelente, Diego. Muchísimas gracias por tus palabras y bueno, para que la gente también, que la verdad que tenemos gente de distintas partes, también pueda conocer un poco qué es lo que hace Cambio Rural, otra de las políticas públicas que tiene el Ministerio de Agricultura de la Nación, y bueno, y cómo también está relacionado con la agroecología y cómo le damos esa extensión territorial a través de las agencias de INTA. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Abrazo, Gracias, Eduardo. Diego. Seguimos, Eduardo, con las preguntas que tenemos un montón. No, no, que Bien, tengo que ir a organizar una serie de cositas. ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, ahí vamos. Acá pregunta Oscar Palacio si hicieron Boacín en la Aurora. No, porque el sistema Boacín es muy bueno, pero depende de cada productor. Y hay que tener muy en cuenta lo que quiere el productor. Santiago Sarandón muchas veces dice que yo pude interpretar lo que quería hacer Juan. No fue que Juan hizo lo que yo quería. Así que es un poco esa mirada. En la Aurora se armó un sistema de bebidas en el medio, con lotes más grandes, de 15, 20 hectáreas, donde el sistema es más o menos de un cambio cada 7, 8 días. Y bueno, los de Joacín dirán, se desaprovecha el pasto, qué sé yo, bueno. Sí, bueno, pero es lo que 7, 8 días. No quiero cambiarlo todos los días. Y sin embargo, en Guamení tenemos varios con PRB muy contentos y les va muy bien y les gusta. Y bueno, parece que hay que adaptar a la demanda a lo que siente el productor, ¿no? Perfecto, Eduardo. Gracias. A ver. Santiago dice una pregunta muy buena. Dice, ¿cómo te imaginas la producción en Patagonia? Y hay que ir y mirar. Pienso en Patagonia y pienso en frutales, he estado ahí en el valle y he estado ahí con Kelly Laino, que siempre me saluda, que son exportadores de peras, de manzanas. Y ahí empezamos a implementar, a entender que había que mejorar el suelo y que había que hacer cultivos de cobertura, y se empezó a usar vicia ahí entre los cultivos, y a lo mejor estaría muy bueno poder incorporar rodeitos como hacemos en Misiones, en la yerba mate, donde se pastorean los yerbatales, donde se integra la ganadería bovina, ovina, para poder encontrar todos estos elementos que necesita tener un establecimiento. Así que, bueno, son poner en marcha esos principios y ver cómo los puedo acomodar en mi establecimiento. Bien, perfecto. Seguimos, dice Noemí. Eduardo, bueno, es admirable tu tarea. Dice, mi inquietud tiene que ver con las instancias del gobierno acerca de ACTech que están por implementar en los próximos meses. Dice, sabemos que es un paquete tecnológico que va en contra de la agroecología, es una agricultura artificial sin agricultores, con drones, satélites, control digital, agrotóxico, es decir, el mismo sistema que enfermó nuestros suelos, agua, aire y cuerpos. Dice, ¿crees que pueden coexistir estos dos sistemas tan opuestos? No es que pueden coexistir, el ministerio es amplio, diverso y tiene distintas miradas. Ojalá que poco a poco vayamos intercambiando. Ya lo hemos hecho varias veces. A mí me parece cuando un productor, el otro día estaba en Córdoba, un productor de unas 3.000 hectáreas, me dice, sí, estoy por comprar esta máquina que ahora me va a ir monitoreando con sensores y va a aplicar nada más que donde está la maleza. Y yo digo, pero si vos tenés una mala secuencia que te genera muchas malezas, el sensor que va a hacer, va a haber maleza por todos lados y va a aplicar un montón de agroquímicos. La verdad que me parece que gastar un montón de guita en ese tipo de cosas, yo no lo gastaría, ¿no? Así que, bueno, me parece que, bueno, ya ha pasado muchas veces que íbamos a paliar el hambre del mundo, que nos creíamos que estábamos generando alimentos y tenemos una cantidad, una pandemia de obesidad y de desnutrición. Hemos visto cómo los alimentos no alimentan, que la soja perdió más de 15 puntos de proteína, que no tienen minerales, que los tomates no tienen sabor. Y cuando les preguntan, ¿y estos tomates que solo lo bueno que tienen es que no se ablandan en la estantería? Y bueno, te dicen los que por ahí te venden la semilla, nadie nos pide que los tomates tengan sabor.
nos piden rendimiento. Y bueno, eso es parte de lo que va a hacer el consumidor, si compra o no compra sus productos. Y bueno, yo creo que nos tenemos que focalizar, al menos yo, ¿no?, en acompañar a los que quieren y los que quieren hacer el cambio y darle elementos para que puedan elegir una dieta, para que puedan elegir la forma de producir y la forma de relacionarse. Así que hasta ahí llega mi querer. Bien, perfecto, Eduardo. Seguimos con Natalia. Dice, ¿cómo cree usted, ingeniero Sardá, que podríamos vincular a los estudiantes? Dice, por ejemplo, los de agronegocios, desde la universidad con las prácticas biodinámicas y la agroecología. Bueno, con las experiencias, cuando uno le pone números, pero que no sean números cortitos, que no me midan un ejercicio, que midan unos años y que midan a lo mejor en ese campo no se hacía nunca, llevó a que tuviéramos 3 años de trébol. Entonces, cuando uno mide la cantidad de kilos de carne que salió, y por ahí salió una cosecha de trébol que vale $6, y que dio 150 kilos, entonces nos generó 700, $800 por hectárea. Y cuando uno hace todo ese número, es un margen más complejo. Y con números es como estos mitos se cambian bastante. Y entender, entonces tener esas miradas complejas. Hay que sistematizar, hay que escribir, hay que pensar y tener una mirada de la agroecología para poder entender lo que pasó, ¿no? Bien, buenísimo. Acá Mónica dice, buenas tardes, si empezamos desde la educación, ¿es posible el cambio de paradigma en el sistema alimentario? Se aprende haciendo. ¿Hay algún espacio, grupo, red que se vincule a lo pedagógico? Digo, que se pueda realizar esta bajada, dice. Desde el ProHuerta ya estamos trabajando lo que es huertas como aulas a cielo abierto, dice. Muchas gracias. Es linda la idea. Entre tantos grupos que tenemos, no tenemos ningún grupo de educadores. Sí, estamos haciendo una experiencia piloto hace 4 años en Formosa, donde el gobierno primero empezó a trabajar con las escuelas agropecuarias, y eso hizo que el Ministerio de Educación se entusiasmara con la propuesta y generara una resolución política donde es obligatorio la incorporación de la agroecología y la biodinámica en primaria, secundaria y terciarias. El año pasado se nos demoró un poco por la pandemia, no viajamos nunca, pero fuimos analizando qué se daba de comer en las escuelas, empezamos a trabajar en el plato de comida, y bueno, vimos y analizar cuánto de lo que se comía en la escuela se producía en la escuela, cuánto era de la comunidad, cuánto era de la provincia y cuánto venía fuera de la provincia. Y cuando veíamos, qué sé yo, que había muchos guisos, y los guisos de qué eran, de fideos, y de dónde vendría el fideo, y así, bueno, nos dimos cuenta por qué no se hacía más lentejas, y iba en los cultivos asociados, y por qué no se hacía más arroz. Entonces nos comunicamos con Remo Bénica, Naturaleza Viva, nos acercó 10 variedades de arroz, se hizo arroz, tenemos arroz agroecológico ahora, se hizo pruebas de distintas formas de cocinarlo, y ahora se armó y estamos presentando ahora el 8 de julio todo un curso de sensibilización, no desde la dirección, sino que lo hizo un grupo de documentalistas en forma privada, nosotros todavía no hemos conseguido presupuesto para eso, que se llama Alguien tiene que cocinar, y cómo analizar lo que uno consume. En realidad son 4 capítulos del desayuno, del almuerzo, la merienda y la cena, y dándole pautas para que muchos alimentos se hagan en la casa y cambiar la mirada y gastar menos y estar mejor alimentados. Y eso también lo pensamos para que en futuro también se pueda generar productos como lo puede hacer Formosa, que tiene una variedad de climas importantes. Y ahí, cuando nos era bastante difícil hablar o tener gente capacitada en la parte de producción,
se dio que los docentes tenían que ser extensionistas, entonces generamos un grupo de docentes divididos por las regiones, por 3 regiones que tiene Formosa, y a ellos los estamos capacitando y ellos están encima de los proyectos. Ahora para el Congreso de Agroecología van a presentar 8 trabajos, y bueno, y hemos presentado unos trabajos de recomposición de plazuelas, se llaman, de desiertos que había, que hoy se han transformado en vergeles de pasto, de forestación impresionantes, hermosos. Y bueno, todo eso son los docentes que están saliendo al territorio, que están acompañando a los padres de los alumnos, están charlando, que no es tan fácil para cambiar la mirada de los docentes. Empezamos a trabajar con apicultura biodinámica, con huerta agroecológica y biodinámica, y pensábamos trabajar con pedagogía, Waldorf, con algunos conceptos, para mantener a las clases vivas y no matarlas en el intento, y porque apuntamos como dijeron, huertas a cielo abierto, huertas de construcción, y a que al niño no se lo lleve a solo desmalezar, porque si no, si solo saca maleza va a creer que son... ¿Cómo puede generar una afinidad si está arrancando y matando una maleza? Quizás, que es lo que intentamos, ¿no? Que estén sembrando, cantando, dibujando, ampliando su sensibilidad. Bueno, son todos caminos a transitar, y que bueno, va llevando un tiempo, y la pandemia lamentablemente en estos 2 años nos ha frenado en todos esos procesos que eran pilotos, para después trasladarlo a otros lugares. Eduardo, te puedo comentar que nosotros acá en el Chaco, yo vengo trabajando desde que ingresé en el Prehuerta. Todas las escuelas primarias tienen un maestro de huerta que se llama Maestro Especial de Técnicas Agropecuarias. Y desde hace 10 años estamos tratando de retomar el convenio con el Ministerio de Educación que tenemos, pero no podemos capacitar justamente a esos técnicos, porque esos técnicos salen de las escuelas agropecuarias y no tienen una base muy sólida en agroecología, que es lo que nosotros tratamos de darle, pero estamos dando vueltas hace 10 años, ya te digo. Pero igual podemos, por otra parte, estamos trabajando no con las regionales educativas en las escuelas, así que eso está bueno, que se puede trabajar con los docentes igualmente. Y bueno, eso pasa, eso pasa. Nosotros cuando ahí en Formosa el ministro de Educación es médico y entendía la importancia de la salud, y bueno, es el que constantemente va traccionando para este cambio. Y entonces hay que entusiasmar, hay que motivar, porque bueno, de nuevo, la formación ha sido deficiente la que hemos tenido. Y bueno, es un camino, ¿no? O sea, lo bueno es que cuando uno está convencido, lo puede contar, tiene experiencias, la transmisión es otra, ¿no? Y bueno, por eso cada uno tiene que hacer su camino, y para poder contagiar al otro, no imponer. Te agradezco por tu comentario. Gracias, Félix. Bueno, las últimas 2, Eduardo, y vamos cerrando. Dice Francisco, dice, ¿cuál es el mapa que tenés en la cabeza acerca de la producción y los productores agroecológicos en el país? Y bueno, ¿y cómo ves la agroecología en la Patagonia? El mapa de productores que tengo en mi cabeza, decís, ¿era lo que me preguntaba? Claro, dice, ¿cuál es el mapa que vos tenés en la cabeza acerca de la producción y los productores agroecológicos en el país? ¿Y cómo ves a la agroecología en la Patagonia? Bueno, ahí, como ser en la Patagonia, es donde está la mayor cantidad de hectáreas de orgánicos, ¿no? O sea que a mí, cuando me dicen así Patagonia, se me abren como todas las áreas que tienen para producir, ¿no? Y ahí a Patagonia Norte está haciendo un poco de trigo, no sé, hay una amplitud que me parece que se puede repensar, ¿no? No sé, yo creo que nos sorprendemos día a día la cantidad de actores que están vinculados a la agroecología. Y bueno, nos vamos a sorprender mucho seguramente. Creo que
que la dirección, muchas veces lo charlo con el equipo, porque se está conformando el equipo y hay ansiedad cuando todavía no tienen definido un presupuesto, todavía hay mucha gente que está acompañando y trabajando y no está cobrando, y hay que esperar a los contratos, todo eso. No tenemos mucha experiencia tampoco en las gestiones estatales. Entonces hay ansiedad, pero creo que lo que va pasando es enorme, es enorme. Todo lo que todos van haciendo y contribuyendo a la agroecología. Tenemos que todos pensar y hacer un esfuerzo por ser abiertos, encontrarnos y tirarnos una mano todos, ¿no? Y también ir esperando los tiempos de cada cosa. Hay veces que me hace acordar que no es bueno comerse ninguna fruta verde, ¿no? Si yo me hubiera enojado cuando me ofrecieron el 20 de enero del año pasado ser director y recién hace 15 días que me designaron porque el currículum venía para atrás, o porque una cosa, o porque la otra, o porque no se entendía que quería trabajar ad honorem. Cuando lo miraba a recursos humanos me decía, no, señor, usted no puede jubilarse porque no tiene edad, y yo ya estoy jubilado como docente, así que, sí, pero escúcheme una cosita, a ver si me entiende. Pero todo eso lleva 2 meses, 3 meses. Y bueno, no estaría acá. Y bueno, hoy hace que recién entre la secretaria del ministro y me diga que a las 5 tengo reunión con el ministro, que quiere ir a ver unos campos agroecológicos, y eso me pone contento, porque vamos caminando todos los días haciendo un pasito. Así que les agradezco muchísimo. Gracias. Cayó el hoy. Sí, perdón, se nos cayó. Bueno, nada, ahora sí, Eduardo, muchas gracias, la verdad que muchas gracias por haber estado, por haber tenido esta charla con nosotros. La verdad que, bueno, hubo mucha gente y seguramente vamos a tener más gente en los próximos. Los invitamos en los que vengan. El próximo es José Portela, que es el próximo martes, que va a estar hablando de biodiversidad y manejo del suelo, y va a comentar un poco su experiencia en los viñateros allá de Mendoza. Así que, bueno, Eduardo, acá simplemente agradecerte. La verdad que uno de los objetivos fundamentales que teníamos con estos webinars, estos mates agroecológicos, era trabajarlos como conceptualizando la agroecología, más que nada acá en Patagonia, quizás más en Patagonia Sur, que por ahí, como decías vos, e incluso Santiago, en la charla anterior, por ahí hay muchos más datos de Patagonia, en Patagonia Norte. Bueno, ahí está el grupo de Pablo Titonel, bueno, hay como mucha más experiencia y mucho más organización. Acá por ahí hay muchas más, hay experiencias, están apareciendo muchas cosas nuevas. Acá también se hace trigo agroecológico y se vende. Y la verdad que, bueno, la idea es un poco de esto, de empezar a armar estas redes, y empezar a juntarnos las instituciones, los municipios, las universidades, y, como decía antes, poder darle una mejor respuesta y fundamentalmente generar información local, que cuando queremos trabajar acá, por ahí lo que nos falta es un poco más de información que por ahí está y no está ordenada ni organizada. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí también estamos haciendo las gestiones desde el municipio de Trevelin para que sea parte de la RENAMA también. Así que, bueno, sería el segundo después de Lago Puelo. Así que, bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto, y bueno, buenas tardes para todos y todas, y gracias por haber estado en este mate agroecológico. Gracias, Eduardo. Muchas gracias y un gusto. Y bueno, invitamos a que se acerquen a los municipios y bueno, y de alguna manera comentar lo que muchas comunidades vienen haciendo. Hay experiencias muy, muy lindas, y nosotros quisiéramos tener municipios en todas las provincias. Así que para ir acompañando se necesita una gestión y un ordenamiento territorial donde se pueda convivir y generar alimentos de cercanía, frescos. Después, si se pueden escalar, mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, un gusto, y bueno, nos vemos en cualquier momento seguramente. Muchísimas gracias, Eduardo.
Bueno, esto está grabado, espero que por los cortes haya quedado entero, así que ya después lo vamos a estar compartiendo por las redes sociales para los que llegaron tarde o para los que no estuvieron. Así que inscríbanse en los que no se inscribieron, díganle que se inscriban ahí en el link para que después le podamos mandar por mail la grabación de esta charla. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos y todas. Gracias, muchas gracias.